Muy buenas noches. El tema que me ha tocado desarrollar incumbe personalmente a muchos de los distinguidos colegas aquí presentes. Y es que el ejercicio de la profesión liberal de la abogacía se lleva a cabo en nuestro medio de muy diversas maneras. Hay un amplio espectro de posibilidades, desde el profesional que ofrece sus servicios de manera individual, personalizada, en su domicilio o a domicilio, como es común entre algunos abogados penalistas, pasando por el grupo de abogados que comparten un mismo local bajo una suerte de sociedad de gastos, hasta llegar a formas asociativas más complejas, donde no solo se comparten gastos, sino clientela y honorarios. Los grandes bufetes que aglutinan decenas de profesionales con diversas especialidades, organizados mediante complejas estructuras piramidales, con socios, asociados, off-councils, y de ahí hasta llegar a la base, donde habitan sujetos con verdaderas capitis diminutio, sin capacidad de actuar para realizar en nombre y por cuenta propia negocios jurídicos. Grandes bufetes, decimos en nuestro medio, aunque como se sabe existen megafirmas con sedes multinacionales que aglutinan cientos y hasta miles de profesionales en derecho. Tratándose de un tema tan amplio y siendo tan heterogénea las modalidades organizativas que puede asumir la prestación de servicios legales, quisiera concentrar mi exposición en algunos temas fragmentarios que considero de especial interés e importancia, enfocándonos en el medio costarricense. 1. El tipo societario. La primera cuestión que quisiera tratar es la de la elección del tipo asociativo o societario. A menudo los colegas unen esfuerzos bajo un mismo techo, sin preocuparse demasiado en darle forma jurídica a sus relaciones. Se trata de uniones espontáneas donde se van moldeando sobre la marcha los derechos y obligaciones de cada parte. En otros casos se echa mano de alguno de los tipos societarios que ofrece el ordenamiento jurídico mercantil, especialmente las figuras de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada. Claramente se persigue con estas figuras activar el principio de división de la personalidad jurídica para segregar las actividades profesionales de las actividades personales y de paso proteger el patrimonio personal frente a los riesgos inherentes a una actividad como la nuestra que lidia con intereses y situaciones tan delicadas. Sin embargo, según veremos, los moldes de las sociedades de impronta mercantilista, especialmente la sociedad anónima, no se adaptan a la sociedad profesional marcada por el intuitus personae. En uno u otro caso, sea que se elija o no un tipo societario mercantil, se va desarrollando entre los socios un contrato asociativo más próximo a la sociedad civil, la cual, como se sabe, es informal, personalísima, susceptible de resiliación ad nutum, y se enfrascan. El día menos pensado, los socios pierden el affectio societatis y se enfrascan en desacuerdos que culminan en la decisión del bufete. Me voy, punto. Nada importa que la sociedad anónima tenga un plazo de 99 años y que no se haya configurado ninguna de las causales típicas del receso y retiro, el socio se va cuando quiere, porque quiere, a menudo dejando tras de sí una estela de obligaciones y contingencias laborales, de seguridad social y profesionales. De este modo, hay una realidad patente. Detrás de la fachada o del andamio de la sociedad mercantil existe otra sociedad, oculta, pero vital, la sociedad civil profesional, que es el plano extraestatutario donde se cuecen, a veces entre carbones encendidos, las relaciones entre socios. Si se observa a trasluz, detrás del velo de la sociedad mercantil, hay otra sociedad que es un contrato parasocial, el acuerdo de socios. En algunos casos, este acuerdo está documentado rigurosamente y existen reglamentos. En nuestra oficina, y permítaseme la indiscreción, existen acuerdos y reglamentos extraestatutarios que datan de tiempo inmemorial,
cuya recopilación y armonización es una tarea poco menos que titánica. Casi que es más fácil redactar un nuevo Código Civil para Latinoamérica que intentar dar coherencia a este anciano truá. En otros, y es aquí donde se hace verdad la máxima popular de que en casa de herrero, tales acuerdos puede ser que existan, pero verbales, lagunosos y llenos de disensos. Hay disenso, recordemos, cuando las dos partes tienen convicción de haber llegado a un entendimiento común, pero resulta que la versión de cada cual, llegado el momento de dirimir la disputa, siempre es distinta. ¿Cómo nos cuesta a los abogados poner por escrito los acuerdos a que llegamos con nuestros socios? En fin, esas sociedades que por ser de hecho no son menos de derecho, suelen funcionar de maravilla hasta el día en que surgen desavenencias serias. Y uno de los socios hace casa aparte, llevándose consigo toda la clientela, la secretaria y los asistentes. O peor aún, cuando alguno de los socios fallece y emergen herederos y legatarios junto con sus respectivos abogados. 2. La Sociedad de Actividades Profesionales, la Ley 2860. Existe, tal vez ustedes no lo sepan, en nuestro ordenamiento jurídico, una ley especial que regula las sociedades de actividades profesionales. Sí, se trata de la ley número 2860 de 21 de noviembre de 1961. Esta ley, que está por cumplir 52 años de vigencia, es desconocida por la mayoría de los operadores jurídicos. Este hecho hace patente su desvinculación con la realidad social. Se trata, en efecto, de letra muerta, que es parte del derecho positivo, pero no es parte del derecho vivo. En efecto, la sociedad de actividades profesionales es un traje viejo y abandonado, como la sociedad en comandita, la sociedad en nombre colectivo y la empresa individual de responsabilidad limitada, que están allí, pero están de adorno en nuestro código. De acuerdo con la citada ley 2860, las sociedades de actividades profesionales se han de constituir por escritura pública, se inscriben en el registro público de personas. Una vez inscritas, según el artículo 10, debe presentarse la respectiva escritura al colegio que rige la profesión correspondiente a los fines de su regulación y control a posteriori. El artículo 6 del derogado arancel de honorarios nuestro, el decreto 20307 de 11 de marzo de 1991, preceptuaba que era competencia del Colegio de Abogados aprobar ex ante los convenios de asociación profesional y que era prohibido anunciar, ofrecer o contratar servicios de profesionales en derecho por entidades o asociaciones cuyos convenios no hubieran sido aprobados por el Colegio de Abogados. La Procuraduría General de la República, mediante el dictamen número C-073-2001 del 19 de marzo de 2001, recomendó al Colegio de Abogados desaplicar el artículo 6 del arancel por considerarlo violatorio a normas de rango superior, entre ellos el derecho fundamental de asociación. En ese mismo dictamen, la Procuraduría reafirmó que las sociedades de actividades profesionales se rigen por esa ley que estamos citando, la ley 2860 de 21 de noviembre de 1961. De cara al dictamen de la Procuraduría y a la ley 2860, surge una duda extemporánea de si se estará en presencia de una normativa de orden público a la cual deban ajustarse los bufetes, o si por el contrario existe en nuestro medio una suerte de principio de libertad organizativa o de neutralidad funcional que permita elegir entre el catálogo legal de tipos de personas jurídicas la que mejor convenga a los intereses de los socios. A primera vista, la ley 2860 utiliza un lenguaje imperativo. Según el artículo 3, estas sociedades, comillas, deberán constituirse por escritura pública y no revestirán el carácter de compañías mercantiles, sino de sociedades civiles de la clase específica creada por la presente ley. El artículo 6 estatuye la consecuencia para el caso de incumplimiento del deber de inscripción. La falta de inscripción en el registro de personas o de publicación en el periódico oficial hace incurrir a los socios con respecto a terceros en responsabilidad económica solidaria
e ilimitada. La responsabilidad civil no se atenúa por la inscripción. Al tenor del artículo 14, los socios responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la sociedad. La ley comentada es sumamente severa en materia de responsabilidad disciplinaria. Según el artículo 25, los colegios profesionales pueden sancionar disciplinariamente a la sociedad. En tal caso, las suspensiones que afecten a la sociedad alcanzan a los socios en lo personal durante el tiempo que dure la sanción. ¿Qué ley más severa? Finalmente, cabe observar que el modelo de la sociedad es sumamente rígido en materia de distribuciones y dividendos. De conformidad con el artículo 23, no podrán pagarse dividendos ni hacerse distribuciones de ningún género a los socios, sino sobre utilidades realizadas y líquidas, y entre tanto, los profesionales viven del aire. Las normas citadas permiten comprender por qué los abogados costarricenses, durante más de 50 años de vigencia de la ley, y no solo los abogados, sino también los profesionales de otras disciplinas, han vivido a sus espaldas como si la ley no existiera. Ni siquiera se menciona su existencia. No vaya a ser que un día a un acreedor se le ocurra solicitar una recalificación del contrato societario de la sociedad anónima que presta servicios legales a fin de activar la responsabilidad solidaria e ilimitada que contiene la ley 2860. Dos palabras inadvertidamente sembradas en el artículo 29 parecen rescatar la libertad de elección del tipo societario del lenguaje prioritariamente imperativo de la ley. Indica el numeral 29. Las sociedades de responsabilidad limitada entre profesionales podrán transformarse en sociedades de actividad profesional, sin perjuicio de terceros y viceversa. Ese podrán y ese viceversa abren una puerta de escape hacia otros modelos societarios de corte mercantil para organizar el ejercicio conjunto de una actividad profesional. Esa parece haber sido la tesis acogida por muchas generaciones de profesionales durante más de medio siglo. Los abogados han sido los primeros, a la hora de conformar jurídicamente sus bufetes, en huir del modelo de la sociedad de actividad profesional, tal y como aparece en la ley 2860. Históricamente, en efecto, los bufetes han elegido tres modelos de organización societaria: la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad civil informal. Además, según veremos, se han conformado sociedades civiles detrás del telón de las sociedades mercantiles formalmente constituidas. Lo que sí es cierto es que la sociedad de actividades profesionales de la ley 2860 fue abandonada, ignorada, como si no existiera. Se asume que hay libertad contractual y que la citada ley no nos toca si no la invocamos. Así que mejor dejémosla así, olvidada, no vaya a ser que resurja del destierro reclamando su imperio. No la mencionemos más, no vaya a ser que algún juzgador aquí presente o que este mismo colegio se le vaya a ocurrir la mala idea de aplicar dicha ley. Dejémosla así, que descanse en paz, sociedad de actividad profesional. Pero cabe preguntar, ¿cómo se regulan en otros países actualmente las sociedades de profesionales? Anoche le preguntaba al profesor Vítolo, me decía que en Argentina no hay una ley especial de sociedades profesionales, se utilizan sociedades civiles y mercantiles comunes. Perfecto. La ley española de sociedades profesionales de 15 de marzo de 2007. Revisando materiales para esta charla, llegó a mis manos un ejemplar comentado de la Ley Española de Sociedades Profesionales de 15 de marzo de 2007. Me llamó la atención cómo, en lugar de pretender implantar un modelo típico nuevo, como lo intentó hacer nuestra ley de 1961, la ley española define qué debe entenderse por sociedad profesional, al tiempo que permite que las sociedades profesionales se ahormen según cualquiera de los tipos sociales existentes en el ordenamiento español, sean sociedades de capital o sociedades de corte personalista. A partir de allí se impone su tenor imperativo. Define la actividad profesional como, comillas, aquella para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial
o titulación para el ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial e inscripción en el correspondiente colegio profesional. A diferencia de nuestra ley de 1961, la ley española no deja ninguna duda sobre su carácter imperativo. En la disposición transitoria primera se fija un plazo de 18 meses para que las sociedades previamente inscritas se adapten a las previsiones de la ley, so pena de quedar disuelta de pleno derecho. La ley española establece algunos requerimientos básicos que ha de tener toda sociedad profesional, independientemente de que sea una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad civil. Se exige, por ejemplo, que la sociedad tenga como objeto exclusivo el ejercicio común de actividades profesionales, con el fin de evitar que la mezcla de actividades profesionales y actividades no profesionales obren en detrimento de las exigencias deontológico-corporativas propias de la respectiva profesión. No obstante lo anterior, se admiten las sociedades multidisciplinares, abogados, contadores públicos, por ejemplo, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal o reglamentario en la respectiva disciplina. Se distingue en la ley española entre dos categorías de socios: profesionales y no profesionales, inactivos o capitalistas. A fin de evitar el intrusismo, se exige que las 3/4 partes del capital, de los derechos de voto o de las 3/4 partes del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas ha de pertenecer a socios profesionales. La misma proporción se exige para los órganos de administración. La sociedad profesional debe formalizarse mediante escritura pública, un pacto constitutivo, inscribirse en el registro mercantil, de lo cual depende su personalidad jurídica, así como en el registro de sociedades profesionales del respectivo colegio profesional. El colegio profesional ejerce el régimen disciplinario sobre los profesionales y respecto de la sociedad. En el contrato social debe incluirse el sistema de distribución de beneficios y el régimen de participación de los socios en los resultados de la sociedad. O sea, son reglas estatutarias, no son reglas parasociales como ocurre en nuestros bufetes. En materia de responsabilidad civil se establecen dos planos. Primero, de las deudas sociales comunes, por ejemplo, alquileres, responde la sociedad. Los socios responden de conformidad con la forma social adoptada. Segundo plano, de las deudas sociales originadas en actos profesionales, responden solidariamente la sociedad y los profesionales que hayan actuado. Además, se impone la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil. La condición de socio profesional es en principio intransmisible, salvo que medie unanimidad. Sin embargo, puede establecerse en el pacto social una regla de mayoría. De este modo, aun cuando se trate de una sociedad anónima, se impone el carácter intuitus personae. Queda así neutralizada la vocación circulatoria de las acciones en la sociedad anónima. La separación voluntaria de un socio profesional, el receso o retiro, se regula distintamente según se trate de sociedades profesionales por tiempo indefinido o a plazo definido. En el primer caso, el socio se puede ir en cualquier momento ad nutum. El derecho a la resiliación debe ejercitarse, eso sí, de conformidad con la buena fe. En las sociedades a plazo definido, en cambio, el socio puede retirarse en las hipótesis contempladas en el pacto social o en las que competan al tipo de sociedad de que se trate, o cuando concurra justa causa. Deliberadamente se incluye un concepto jurídico indeterminado. La exclusión del socio profesional procede facultativamente en las causas previstas en el contrato social o cuando se infrinjan gravemente el marco deóntico exigible o cuando sufra una incapacidad permanente. Procede imperativamente en caso de inhabilitación. A tal efecto se requiere acuerdo motivado de la Asamblea de Socios con el voto favorable de la mayoría del capital y de la mayoría de los derechos de voto de los socios profesionales. La ley española permite pactar en el contrato social que en caso de muerte del socio profesional, sus participaciones no se transmitan a sus sucesores. En tal caso, se debe abonar la cuota de liquidación que corresponde. La misma regla se aplica a la transmisión
forzosa inter vivos, al remate. El contrato social puede establecer libremente criterios de valoración o cálculo del importe de la cuota de liquidación correspondiente al socio separado o excluido, así como la que corresponda en los casos de transmisión mortis causa y forzosa. Dichas cuotas pueden ser pagadas por la sociedad o por un tercero. Y finalmente, me llama la atención que la ley española regula un tema importantísimo que en el derecho costarricense es particularmente caótico: el régimen de seguridad social de los socios profesionales. Ahora bien, ¿qué ocurre en nuestro país? Cuatro, inconveniencia de las sociedades mercantiles para organizar una sociedad de profesionales. En la práctica costarricense se utilizan tradicionalmente dos tipos societarios para organizar formalmente un bufete: la sociedad anónima o por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada. A fin de paliar o suplir las insuficiencias tipológicas de dichos esquemas negociales, con frecuencia se pactan acuerdos parasociales, es decir, extraestatutarios de socios, sea escritos o verbales. Veamos brevemente cuáles son las inconveniencias de la utilización de los esquemas de las sociedades mercantiles a la empresa de servicios legales. Y posteriormente analizaremos los acuerdos parasociales. Comencemos por la sociedad anónima. En la sociedad anónima, una vez realizado el aporte, es imposible expulsar a un socio. En la sociedad anónima, los socios solo se obligan al pago de sus aportaciones. El artículo 102 del Código de Comercio. Por consiguiente, si el socio incurre en faltas profesionales o simplemente se va, conserva su acción con sus respectivos derechos. Se va y deja dicha la cuenta cliente donde espera que le depositen el cheque y los dividendos. Y la dirección para recibir las futuras convocatorias a asambleas de socio. Deja de ser socio profesional del bufete, pero sigue siendo accionista. En contraste, el ejercicio del receso, que es el derecho a liquidar la inversión, está limitado a las causas taxativas estipuladas en el artículo 32 bis del Código de Comercio. Ustedes ya lo conocen: prórroga del plazo social, traslado del domicilio al extranjero, no repartición del 10% de las utilidades en dividendos durante 2 periodos consecutivos y cambio perjudicial del giro del negocio. Por otra parte, en la sociedad por acciones rige un principio de libre transmisibilidad de las acciones, lo cual puede ir en detrimento del intuitus personae, el carácter personalísimo, que caracteriza al ejercicio común de una actividad profesional. Es cierto que la ley permite incluir en el estatuto cláusulas para moderar dicho principio. De conformidad con el artículo 138 del Código de Comercio, en la escritura social puede pactarse que la transmisión de las acciones solo pueda hacerse con autorización del Consejo de Administración. Esta disposición se ha utilizado para neutralizar moderadamente la natural circulación de las participaciones accionarias. En las sociedades profesionales constituidas como sociedad anónima se plantea además una seria contingencia tributaria. Si la sociedad contrata, factura y cobra y uno o dos socios realizan el trabajo, llevan el juicio, prestan la asesoría, lo razonable es que las distribuciones que se realicen a favor de los socios como retribución de su trabajo se contabilicen como pago de servicios profesionales deducibles por la sociedad del impuesto sobre la renta. Esto es lo coherente, claro está, respetando las reglas de los precios de transferencia. La administración tributaria ha considerado en un caso, según me ha contado mi hermano Adrián Torrealba, que es tributarista, que tales pagos son dividendos sujetos a una tarifa tributaria del 40.5, 30% por la sociedad y 15% que han de ser retenidos a los socios. A lo anterior, cabe agregar una serie de contingencias también tributaria, en este caso de seguridad social, según lo que comentaba el especialista en Derecho Laboral, licenciado Luis Sánchez, en una charla en la que tuve oportunidad de presenciar hace pocos días, de conformidad con el transitorio 12 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983 del 2000, en relación con los artículos 3 y 22 de la Ley de la Caja Costarricense de Seguro Social,
Este último, reformado por la Ley 7983, los trabajadores independientes debemos cotizar a la caja un alto porcentaje de nuestros ingresos brutos. O sea, se corre un riesgo serio de ruina. La sociedad de responsabilidad limitada. La SRL parece ser el modelo más adaptable, el más cercano al contrato de sociedad profesional. Su condición de sociedad cerrada permite garantizar al menos el intuitus personae, salvo reducción estatutaria, rige la regla de unanimidad para la incorporación de nuevos socios. Las cuotas de sociedades de responsabilidad limitada no pueden cederse a terceros si no es con el consentimiento previo y expreso de la unanimidad de los socios o si el pacto constitutivo lo permite con el acuerdo de una mayoría no menor a las 3/4 partes del capital social, artículo 85 del Código de Comercio. Sin embargo, en el supuesto de rechazo, la sociedad o los socios tienen opción para adquirir las cuotas en iguales condiciones. De no ejercerse dicha opción, la cesión es oponible a la sociedad y a los socios, como indica el artículo 86 y idem. Sin embargo, una vez admitido el socio, se aplican las mismas rigideces en materia de retiro voluntario o expulsión. Para efectos prácticos, no hay forma de excluir un socio indeseable. En caso de que el socio abandone el bufete, conserva su derecho de participación social con todos sus derechos intactos, aunque ahora sea un non grato, aunque ahora sea franca competencia, hay que seguirlo convocando y hay que seguir enviándole el cheque. 5. Los acuerdos parasociales entre socios, shareholders agreements de los estadounidenses. En virtud del contrato parasocial, los socios contraen obligaciones extraestatutarias entre sí o con terceros relacionadas con una sociedad. El acuerdo parasocial genera obligaciones para los socios que lo conciertan. No son, en principio, obligaciones de la sociedad. Se aplica respecto de estos contratos el principio de relatividad contractual, con sus respectivas excepciones, la estipulación a favor del tercero, la promesa de hecho de un tercero, etc. Ese tercero bien puede ser la propia sociedad. Desde luego, para poder integrarse al programa contractual, la sociedad debe aceptar la estipulación a su favor o hacer suya la promesa, y en ambos casos, la manifestación de voluntad de la sociedad debe canalizarse por medio de sus conductos institucionales. Los contratos parasociales producen obligaciones extraestatutarias. Por consiguiente, no pueden ser exigidos a los socios actuales que no concurrieron a su formación, ni tampoco a los socios nuevos. Los contratos parasociales no están cubiertos por la norma fundamental del contrato societario, que da coercibilidad a las decisiones de la mayoría de las asambleas de socios. Los contratos parasociales son en principio válidos, son hijos legítimos de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, merecen, como cualquier contrato, la coercitividad propia del principio pacta sunt servanda. Estos contratos pueden obedecer a un sinnúmero de causas válidas. El propio Código Civil, en su artículo 1226, reconoce la validez de un contrato parasocial de sociedad civil anidado en una sociedad principal. Vean lo que dice la norma. Ningún socio, aún ejerciendo las más amplias facultades administrativas, puede incorporar a un tercero en la sociedad sin el consentimiento unánime de sus consocios, pero puede, sin este consentimiento, asociarle a sí mismo. Se forma un satélite y formará entonces entre él y el tercero una sociedad particular que solo será relativa a la parte del socio activo en la primera sociedad. Las normas estatutarias, en cambio, sean originarias o sobrevinientes, vinculan a todos los socios, aun cuando estos no hubieran consentido en dichas normas. Obligan incluso a los socios que mediante voto de minoría se hubieran opuesto expresamente a la modificación del estatuto. Vinculan, por lo demás, a los socios nuevos. En el contrato constitutivo de la sociedad, que es un contrato de organización, los socios fundadores pactan por unanimidad un sistema de toma de decisiones sociales. Respecto de los sistemas para la toma de decisiones colectivas, la libertad contractual de los socios se encuentra sujeta a mayores o menores restricciones dependiendo del tipo de sociedad de que se trate. Ahora, el punto que aquí interesa destacar
es que en las zonas donde las decisiones se adoptan válidamente por mayoría, tales decisiones son vinculantes para los socios ausentes y disidentes. El fundamento de tal imposición no es otro que el principio de fuerza vinculante del contrato. Las partes se obligaron a obligarse con el voto de la mayoría, aun cuando no estuviesen de acuerdo en un determinado caso particular. He aquí la norma jurídica fundamental del contrato societario, de algún modo análoga a la norma jurídica fundamental de la pirámide kelseniana. El compromiso recíproco de los socios de someterse a las decisiones válidamente adoptadas por la mayoría a través de las instancias institucionales de toma de decisiones. El sistema de toma de decisiones colectivas tiene como soporte el contrato social. En cambio, los contratos parasociales tienen un efecto relativo. Los contratos parasociales concertados fuera de la estructura institucional de toma de decisiones sociales no pueden ser referidos a aquella piedra fundamental del contrato societario, que es la obligación de plegarse a los acuerdos válidos de la mayoría. Por consiguiente, se trata de acuerdos con efecto relativo, es decir, limitado a los sujetos que prestan su consentimiento en el acuerdo. Pero, ¿qué sucede si la totalidad de los socios consienten en el contrato parasocial? En tal hipótesis estaríamos ante un pacto omnilateral. En la práctica forense se encuentran sociedades mercantiles parasociales de una sociedad civil de servicios profesionales. Por ejemplo, 3 profesionales en derecho forman una sociedad civil para la prestación de servicios legales. Paralelamente forman una sociedad anónima que será la propietaria del mobiliario común, del nombre comercial y los signos distintivos del bufete. Dicha sociedad fungirá como inquilina del local arrendado y como titular de las licencias. Y patentes de funcionamiento. Sin embargo, el negocio central, que es la prestación de servicios legales, no lo desarrolla la sociedad mercantil, sino cada profesional individualmente o en sociedad civil con alguno de los colegas. En nuestro país, la práctica de las profesiones liberales en general, abogacía, medicina, arquitectura, contaduría pública, suele organizarse mediante estructuras asociativas, bufetes de abogados, despachos de contadores públicos, compañías consultoras, etc. A menudo estas uniones de profesionales adoptan el modelo típico de una sociedad de capital, en otros casos el modelo de una sociedad de personas. De este modo coexisten por un lado la estructura formal de la sociedad anónima o de la sociedad de responsabilidad limitada y por otro un conjunto de acuerdos paralelos, a menudo verbales, consuetudinarios, pero relativos a las partes que expresamente los consintieron. En estos acuerdos relativos parasociales se regulan, entre otros aspectos, las normas y requisitos de incorporación de nuevos miembros, las distintas categorías de los miembros, las reglas de distribución y pago de gastos comunes, las reglas de distribución de honorarios. En los bufetes se regulan las reglas sobre propiedad de la clientela y derechos de referencia. Por cierto, brevemente, el derecho de clientela amerita un estudio particular. En el argot bufetal se habla de propiedad sobre la clientela, para denotar una situación jurídica muy sui generis, oponible a los demás socios. Pero cabe preguntar, ¿qué es en realidad el derecho de clientela? ¿Será una forma de propiedad o será más bien un derecho de crédito? Y en tal caso, ¿quién sería el deudor? En realidad, el derecho de clientela es un derecho de crédito, cuyo deudor no es el cliente, sino que son los demás miembros de la sociedad profesional. Tiene un contenido positivo y otro negativo. El contenido positivo se traduce en el pago de porcentajes de referencia. Si yo le refiero a un cliente a un colega, yo como referente soy el dueño del cliente. El referido contrae la obligación de pagar un porcentaje de los ingresos brutos facturados al cliente, normalmente el 25%. Otro contenido positivo del derecho de clientela es el derecho de acrecer. Los clientes derivados de un primer derecho de clientela se suman al patrimonio de clientes del titular original. El derecho de clientela importa también contenidos negativos. Tanto el referido como los demás colegas deben abstenerse de conductas que puedan interferir en la buena relación y en el vínculo de confianza que liga al titular del derecho de clientela con su cliente. También deben abstenerse de incurrir en conflictos de interés que puedan perjudicar el derecho de clientela ajeno.
Cabe resultar que el derecho de clientela puede configurar un activo muy valioso. Si un profesional llega a consolidar cierta clientela que produce un promedio de facturación anual de $250,000, en realidad posee un bien de gran valor, ya tiene resuelta su vida económica. A menudo tales derechos pueden ser transferidos mediante actos inter vivos, especialmente cuando el tradens consiente en propiciar una subrogación del vínculo de confianza con el cliente por parte del accipiens. Un aspecto regular convencionalmente en materia de derechos de clientela es la sucesión mortis causa. ¿Quién hereda a mi cliente McDonald's? ¿Quién sustituye al de cuyos en la atención de su clientela? Por su naturaleza, los derechos de clientela no son susceptibles de ser inventariados como tales en la masa de bienes hereditarios. Usualmente la clientela es redistribuida entre los socios, pero ¿con base en cuáles criterios? En conclusión, le hago a la Comisión de Asuntos Civiles y Mercantiles de nuestro colegio y a la Comisión de Bufetes una propuesta. Elaborar previo estudio, riguroso como siempre, un proyecto de una ley moderna de sociedades profesionales tallada a la medida de la realidad actual costarricense. Sería de gran provecho dejar de depender de implantar parches sobre los modelos societarios mercantiles. Sería una fuente de seguridad jurídica y bienestar espiritual para todos los miembros del foro. Muchas gracias.